Buenos saludos cordiales para todos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos de mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Recordemos el lema de mi canal de YouTube que dice así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. También podemos leer el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, amados hermanos y amigos, le doy muchas gracias al Señor primeramente y una vez más con ustedes por acá, haciendo esta transmisión o trayéndoles a ustedes este hermoso tema titulado, el cual es: ¿Judas Iscariote es salvo o es condenado? Ese es el tema que les traigo en esta ocasión y voy a hacer dos partes. Esta es la primera parte y voy a dar una segunda parte también, ya que pues no quiero hacerlo todo en un solo video, en un solo análisis, sino lo voy a segmentar en dos partes. Así que bueno, les invito para que se queden y escuchen hasta el final. Suscríbanse al canal, denle like, compartan, ya que pues aquí estoy dando unas enseñanzas muy importantes para la edificación de la vida espiritual de cada uno de ustedes, y es muy importante estudiar las escrituras y salir del error o del engaño en que nos han sumergido todos aquellos pues que, entre comillas, dicen ser maestros, apóstoles y todo esto. Bueno, no estoy en contra de los ministerios, no para nada, ni los dones, pero de aquellos que dicen tener la verdad y que realmente pues no la tienen, porque la verdad es nuestro Señor Jesús. Y claro, el que tiene sus palabras morando en el corazón, su verdadera doctrina, su palabra como tal, pues entonces se puede decir claramente que tiene la verdad. Si tiene a Jesús en su vida y su palabra morando, ¿sí? Entonces tiene a la verdad en su vida. Bien, hermanos, entonces en esta ocasión, como les dije, vamos a hablar de lo que es Judas Iscariote, ¿es salvo o es condenado? Ya que he escuchado varios puntos de vista donde algunos hermanos pues dicen que Judas posiblemente sí tiene salvación, tiene gran posibilidad que tiene salvación, no está condenado. Otros dicen que sí se condena, y otros pues no emiten ningún juicio, no dicen nada, absolutamente nada, se quedan neutrales, porque dicen, bueno, eso lo decide el Señor al final, si lo salva o no lo salva, bueno, es cuestión de Él. Bueno. Pero yo creo que nosotros podemos, a través del análisis bíblico, de analizar minuciosamente la palabra del Señor, pues allí podemos encontrar una respuesta clara y contundente o asertiva con respecto al tema, o quizás al interrogante que usted tenga, ¿cierto? O a las dudas. Entonces, amados hermanos, pues damos inicio y preste mucha atención, no se vaya, quédese escuchando todo el análisis y usted se va a dar cuenta que pues esto es muy importante. Así que bueno, más nada, entonces doy inicio a leer aquí la introducción al tema. Así que ya doy inicio y, como les dije, voy a segmentarlo en dos partes, una primera parte y una segunda parte, para que no se haga tan extenso. Dice lo siguiente el artículo que he escrito acá, el artículo introductorio del tema. Dice: la objetividad de este análisis bíblico es sobre el destino de la persona de Judas Iscariote en cuanto a que si es salvo o no es salvo. La razón por la cual he traído este estudio bíblico es con el fin de aclarar dudas con respecto al destino de Judas Iscariote, el que traicionó al Señor Jesús entregándole al Sanedrín o principales sacerdotes, ya que claramente he oído que algunos dicen que Judas Iscariote tiene gran probabilidad de ser salvo, pero otros dicen que ya está condenado, y otros prefieren no emitir ningún concepto o juicio sobre el destino de Judas. Esta es la razón por la cual he traído este análisis bíblico, para despejar cualquier duda o concepto que tengan los hermanos en la común fe y de las demás personas que no lo son. Bien, así que sin más preámbulos doy inicio al desarrollo del tema. Espero que esto les sea de mucha ayuda y orientación para aclarar dudas o interrogantes al respecto. Así que bueno, entonces voy a dar aquí lectura al texto de introducción
o el texto introductorio al tema, ¿sí?, que vamos a tratar. Voy a dar lectura acá. Y está allí en Ezequiel, capítulo 18, el verso 20. Vamos ahí a tomar este texto como punto de referencia o texto introductorio al tema. Tengan muy en cuenta que estos argumentos que voy a presentar acá no los he sacado de algún video en YouTube o quizás de otra red social como tal, sino que esto es algo que pues obviamente uno usa la herramienta también del internet para uno buscar palabras y muchas otras cosas, pero esto es mayormente basado prácticamente el 100% casi, puedo decirlo, porque algunos argumentos que uso ahí pues sí, los he tomado de la web, pero con el fin de ¿qué? De corroborar con lo mismo que dice la escritura o la palabra de Dios. No está fuera del contexto bíblico, no, está dentro del mismo contexto bíblico. Entonces es necesario pues recurrir a estas herramientas para uno aclarar cualquier duda. Eso quiero decir. Entonces nunca está mal usar algo desde la internet siempre y cuando sea con fines, digamos, objetivos, no para desviar realmente el significado de lo que se está hablando, de lo que dice el texto, no, sino es para incluso aclarar más el significado de lo que allí dice el mensaje. Entonces tengan pendiente que este texto lo voy a estar, digamos, matizando con otros textos más en complementación al tema. Y para esto he tomado este texto introductorio y también he tomado, digámoslo así, tres premisas o tres segmentos muy importantes que los pondré como pilares o bases principales en esta exposición, los cuales pues serán algo inamovible. Y si alguien quiere refutar mis argumentos, tendrá que presentar una premisa posterior basado en una negativa absoluta de lo que voy a presentar acá, para que luego pues pueda decir, bueno, definitivamente he refutado el argumento de Sergio, ¿sí?, Rodríguez. Y si no presenta, ¿sí?, bajo una exposición clara y contundente, refutando estos argumentos con otros pilares que sean realmente, tienen que ser más contundentes y totalmente pues inamovibles para que pueda destruir este argumento. Pero lo que les voy a presentar aquí pues son tres pilares o tres testimonios basándome directamente en la escritura, ¿sí?, no dentro del contexto histórico, vamos a decir cultural y todo eso, no, lo voy a basar prácticamente dentro del margen de los testimonios de personas que hablaron en la misma palabra de Dios. Entonces serían tres testimonios prácticamente, eso es inamovible. Así que damos inicio. Dice Ezequiel 18:20, entonces quiero aclarar eso para dejar sentado de una vez todo, ¿sí? Dice así: el alma que pecare, dice, esa morirá. Tenga pendiente eso. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad, escuchen bien acá, del impío será, dice, sobre él. Vamos a leerlo nuevamente, porque este texto es muy importante. Y de aquí pues vamos a desprendernos o nos ubicamos desde este punto de partida para hacer toda esta exposición o desarrollar este tema. Dice, el alma que pecare, esa que morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre, en otras palabras, el pecado se refiere a la maldad o a la iniquidad. Dice, ni el Padre llevará la iniquidad o la maldad o pecado, o la anomia, ¿sí? En griego significa anomia, y ahorita vamos a ver esa palabra, del Hijo. Judíos. La justicia del justo será sobre, dice, él. Dice, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad o maldad o pecado del impío será, dice, sobre él. O sea, sobre la misma persona. No sobre otra, sino sobre sí mismo. O sea, aquel que comete el pecado, la ignominia, todo este tipo de cosas,
recae sobre él, no sobre otro. Por eso ahí está el profeta, ¿sí? Está explicando, dice, el alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará el pecado o la maldad o la iniquidad del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahí está claro, hermanos. Entonces, tengan pendiente ese texto porque es muy importante y es muy clave. Al final, cuando ya vaya a terminar, en la segunda parte de la exposición que voy a hacer, ahí ustedes se van a dar cuenta y ahí ya pues se hará la conclusión al tema. Pero es muy, muy importante entender esto. Ahora bien, dice acá lo siguiente. Primer segmento del punto A. Voy a leer aquí pues los 3 segmentos de los puntos que voy a tratar. Dice, en este primer segmento del análisis del punto A tendremos en cuenta la profecía bíblica dada anteriormente con respecto al destino y objetivo de parte de Dios sobre Judas Iscariote. Bueno, entonces aquí, segundo segmento del punto B. En el segundo segmento del análisis tendremos en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesús con respecto a Judas Iscariote, el cual le traicionó entregándole al Sanedrín. Dice acá, tercer segmento del análisis. En este tercer segmento del análisis tendremos en cuenta las palabras de los mismos apóstoles quienes fueron compañeros de Judas Iscariote, y como complemento del tema tendremos en cuenta también las palabras del apóstol Pablo. Muy importante eso, hermanos, ¿sí? Muy importante. Tendremos en cuenta las palabras del apóstol Pablo. Entonces, como ustedes pueden ver, esos son los tres segmentos que vamos a presentar en estas 2 partes que vamos a hacer. Entonces, vamos a analizar, ¿sí? El primer segmento del punto A. El primer segmento del punto A, tengan en cuenta. Entonces, daremos lectura a continuación a los textos con relación a lo profetizado anteriormente sobre Judas Iscariote. A ver, esta cuestión de Judas Iscariote no es algo que quizás esto sucedió de pronto porque de momento se presentó como algo improvisado, ¿cierto? No, ya esto estaba planificado y estaba ya profetizado que esto tendría que suceder de esa manera. Eso tendría que suceder de esa manera. Entonces era algo que inevitable. Ahora, si eso se evitaba, entonces pues Dios, el Eterno, tendría que cambiar todo el transcurso pues de sus planes, propósitos o designios ya pues de antemano ya digamos elaborados ya en su presencia. Ya pues entonces tendría que cambiar todo y darle otro rumbo, pero no, eso no es lo que Dios hizo, sino que Dios lo que ya Él determina es algo inamovible y tiene que cumplirse por A o por B, tiene que cumplirse, mejor dicho. ¿Sí? Entonces bien, aquí dice, Salmos, allí tenemos unos textos en Salmos, ¿cierto? Dice acá, que está en Salmos capítulo 69, el verso 25, que nos dice lo siguiente, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice, esta es una profecía y está hablando precisamente de aquel personaje que le iba a traicionar a Jesús y le iba a entregar al Sanedrín o a los principales sacerdotes y posteriormente para que los romanos pues lo ejecutaran a él literalmente, aunque entendemos que la muerte del Señor se le adjudicó directamente a los mismos judíos, ¿sí? Entonces bien, vamos a dar lectura a los textos. Entonces, amados hermanos, tengamos en cuenta esto, que esto se tenía que cumplir. Vamos a leer aquí los textos a continuación. Salmos capítulo 69, verso 25, y dice así: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Ahora, Salmos 41, el verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, su talón, quiere decir el calcañar.
o su talón o su pie, se puede entender. Entonces dice acá lo siguiente. Vamos ahora, teniendo en cuenta que esto estaba profetizado ya de antemano. Y esto estaba ya, pues, obviamente, por el designio del Señor ya estaba esto confirmado, que tenía que suceder de esa manera. Y ahora lo vamos a ver en las palabras claras y categóricas de nuestro Señor Jesús. Lo vamos a escuchar y también en boca de los apóstoles, que es lo importante también. Entonces, aquí tenemos, quien habla aquí es David, pero no habla por su propia cuenta, sino que habla inspirado a través del Espíritu Santo, que eso es lo que dice la Escritura. Por eso les digo, estas bases son inamovibles. O sea, prácticamente, si alguien quiere refutar esto, pues tiene que refutar la misma Escritura y enfrentarse al mismo Señor. Ese es el problema grande. Porque obviamente yo tengo más argumentos de los que voy a presentar en esta primera y segunda exposición. Tengo más argumentos, pero yo creo que con esto es suficiente para entender si Judas se salva o no se salva, o si ya se decidió, ya está determinado su situación espiritual, o no. O no se sabe. Bueno, como les presenté a ustedes, hay unos que dicen que sí, que tiene gran probabilidad que Judas, a pesar de lo que hizo, tiene la oportunidad de ser salvo allá cuando resucite, ¿cierto? Allá cuando resucite. Bien. Otros dicen, no sé nada al respecto, no, ni siquiera le he dado mente a eso. Otros dicen, ya está condenado. Bueno, yo creo, para mí, ¿sí? Y lo digo de una vez para que sepan, yo sí creo que Judas ya sobre él, simplemente lo que espera es que vuelva a resucitar para que se le lea su acta o su protocolo en cuanto a lo que pasó, y posteriormente pues reciba su paga, pero no para vida eterna. Eso es lo que yo creo, y voy a mostrar por la Biblia eso lo voy a mostrar, y lo probaré por medio de las Escrituras para que ustedes sepan. Porque quizá usted dirá, pero bueno, ¿cómo prueba usted eso? Bueno, precisamente para eso es que voy a hacer estas dos partes, estos dos segmentos. Entonces, vamos ahora a pasar al punto número 2, o el segmento del punto B. Muy importante. En el segmento del punto B, dice acá, en el análisis del segmento B tendremos en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesús, el Mesías, y para eso vamos a postear los textos correspondientes al análisis del tema en cuestión. Dice acá, vamos ahora a escuchar o a leer las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Y vamos a tener en cuenta el testimonio del Mesías. Es muy importante eso. Recordemos que la Escritura nos habla que todo asunto debe definirse en base a 2 o 3 testigos. No es mi capricho, eso lo dice la Escritura. Y es muy importante mostrar pragmatismo bíblico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que mostrar evidencias bíblicas que corroboren con lo que yo estoy diciendo. Entonces, ya he presentado en el primer punto, en el segmento A, acerca de que esto estaba ya, esto es fue hecho bajo el designio de Dios y fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y recordemos algo, Hechos capítulo 10, verso 43 dice que de Jesús, de este Mesías, dice que dan testimonio todos los profetas dan testimonio de él. Y es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, como dan testimonio todos, pues todos hablaron de él. Unos de una forma, otros de otra. Pero tengamos en cuenta que inclusive David también se considera profeta. A ver, de que él era un cantor, un salmista, pero también es llamado profeta. Porque él habló inspirado por el Espíritu Santo. Eso lo dice la Escritura. Claramente. O sea, el salmista habló de la muerte y resurrección del Mashiach. Él lo habló. Entonces también habló de aquel que le iba a traicionar y a entregar. Eso se habló también. Bien, entonces dice acá, vamos a leer lo que nos dice nuestro Señor Jesús en sus palabras acá. Marcos 14, el verso 18, y damos inicio acá a este texto.
Al final, cuando ya termine el análisis de las dos partes, o sea, dando las dos partes de este tema, de si Judas es salvo o no es salvo, voy a dejar todo una gama de versículos que hablan sobre este tema, ¿sí? A la parte de abajo lo voy a dejar ahí y en la caja de comentarios lo voy a poner. Y aquí también, pues, obviamente voy a tratar de leerlos todos si puedo, si me da el tiempo para no alargarme tanto. Pero lo voy a dejar allá en la caja de comentarios ahí, en la parte de abajo. Ahí voy a colocar pues todo este bosquejo del estudio que estoy dando acá. Bien, entonces Marcos 14:18 dice lo siguiente: y cuando se juntaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo, dice, me va a entregar. Vea lo que Jesús dice. Dice, uno de vosotros que come conmigo, me va a entregar. Mateo capítulo 26, verso 23, mire lo que dice acá. Respondiendo él dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. O sea, da una pista o una señal a los demás apóstoles. Porque obviamente todos se cuestionaban entre sí y se preguntaban, si hacían ese autointerrogante, bueno, ¿seré yo? ¿O eres tú, Pedro? ¿Eres tú, Juan? ¿O eres tú, Felipe o Andrés? Todos se preguntaban. Pero mire que Jesús dice acá, respondiendo, él dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. O sea que Jesús ahí prácticamente dio la completa indicación. ¿Quién era? O sea, lo señaló. Y precisamente se trataba de Judas. Vamos a analizar luego acá. Ahora el verso, Mateo capítulo 26, versos 23 al 24. ¿Sí? Aquí dice algo muy importante. Veamos lo que dice acá. Mateo 26, 23 al 24. Dice acá, a la verdad, dice acá, escuchen bien porque esto es muy importante. A la verdad, dice acá, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Pongan mucha atención porque es muy importante. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. De lo que les mencioné atrás ya. De lo que ya estaba profetizado. Por eso él dice, él mismo lo está confirmando. Jesús está confirmando lo que se profetizó de él. Por eso dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Y dónde está escrito? En los profetas. No solamente en los salmos, también en los otros profetas. Dice acá, mas hay, ¿sí? Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y hay una expresión de hay ahí que ahorita la vamos a ver. Obviamente vamos a ver la etimología o el significado de qué significa ese hay o los ayes que se presentan allí. Pero sobre todo me interesa analizar este hay, porque en la Biblia hay muchos ayes. Y son los ayes en la Biblia, son de juicio, son de condenación, ¿sí? Y son exclamaciones que expresan algo, digámoslo así, tremendo, terrorífico o catastrófico, tanto para el pueblo o para la persona o el individuo como tal. Eso tenemos que tener en cuenta. El ay ahí, los ayes que aparecen en la Biblia, son una expresión o una expresión de aclamación, digámoslo así, como de angustia, de dolor, juicio o castigo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice acá, de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, este ay está recayendo ¿sobre quién? Sobre Judas. Tengan pendiente eso, ¿no? Sobre Judas. Dice, bueno le fuera a ese hombre, dice, no haber nacido. ¿Qué piensan ustedes al respecto cuando Jesús dice eso? Creo que no nos arroja algo muy positivo con relación a los que creen que hay una posibilidad de salvación para Judas. ¿Sí? Porque esto que Jesús está diciendo acá descarta cualquier posibilidad o opción que ustedes quizás quieran poner. Porque la cuestión es que aquí, para mí, ¿sí? A mi criterio personal, y yo creo que para usted también, amigo, que usted va a ver esto, y hermano, que usted va a ver esto, escúcheme bien,
creo que para usted la palabra de Jesús tiene mucho valor, si es que realmente para usted Jesús signifique algo. O quizá para usted, quizá su concepto o su parecer o lo que yo creo, ¿sí? A mi criterio personal, crea usted que es más importante y más relevante que lo que Jesús está diciendo acá, pues ya será otra cosa, ¿no? Pero lo que sí sé es que las palabras de Jesús, ¿sí? Y las palabras de los apóstoles y de los profetas tienen mucho peso. Y ya los conceptos secundarios, digamos, de que a mí me parece, que yo creo que es así, eso realmente no tiene peso, porque son cuestiones, son deducciones personales que están muy remotas realmente de lo que dice el texto bíblico o de lo que muestra la Escritura. Eso tenemos que tener pendiente, tener en cuenta. Bien, entonces veamos ahí, esto lo vamos a analizar. Bien, por eso dice, perdón, por eso dice, el Hijo del Hombre es entregado. Dice acá, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es tremendo, ¿no? Pero el problema es que ya había nacido y estaba ahí. Y ya no se podía hacer nada, pero igualmente, lo que ya se había determinado, pues se tenía que cumplir. Porque si no, entonces, Dios no sería veraz. Entonces Dios no sería Dios, porque estaría faltando, o sea, a sus propios, a su propia palabra o a lo que Él mismo había establecido. O sea, Dios le tocaría cambiar la historia, todo. Pero ya estaba determinado. Así como Cristo fue, digamos, destinado desde el principio, antes de la fundación del mundo, que dice la Escritura que Cristo fue destinado, preparado desde antes de la fundación del mundo, para cuando llegara el tiempo, obviamente Él vendría a hacer ese sacrificio. Por eso Gálatas 4:4, si no estoy mal, dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, dice que en semejanza, nacido de mujer y nacido bajo la ley, llegado el cumplimiento del tiempo. Entonces todo en Dios tiene un tiempo y en ese tiempo se tiene que cumplir de acuerdo a su designio. Bueno, mis hermanos, entonces sigamos acá. Vamos a leer ahora este punto muy importante. Vamos a analizar este punto muy importante acá. Cuando estaba con ellos, dice aquí en Juan capítulo 17, ¿sí? Juan 17, presten mucha atención porque es importante. Juan 17, el verso 12, dice, cuando estaba con ellos, esto se refiere, esto es en la oración de Jesús hacia el Padre. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Dice acá, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Veamos lo siguiente, dice que para que la escritura se cumpliese, y era necesario. La escritura tiene que cumplirse. Por eso el mismo Señor Jesús dijo allí en sus palabras claras y categóricas, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo la ven ustedes? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces dice acá, cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, dice, yo los guardé y ninguno de ellos. ¿Cuáles son esos ningunos? A los 11. Dice, a los 11. Hablando de y también se refiere pues a aquellos que han creído en Él, ¿sí? Porque no solamente los 11, hay muchos más que creyeron. Esos 120 los que estaban allí en Jerusalén habían creído en el Señor. Claro que se habla también de más de 400, 500 hermanos también, aparte, ¿no? Pero claramente aquí está mencionando a sus discípulos. Se está refiriendo a sus discípulos en gran parte y obviamente pues a aquellos que el Padre le dio a Él. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta ese punto. Y dice, y ninguno de ellos, ¿qué? Se perdió. Si no, ahí hace una distinción. Dice, sino Él, ¿sí? Ahí está el pronombre demostrativo en tercera persona del singular, dice, aludiendo ¿a quién? A Judas. Dice, sino el Hijo y el Hijo de perdición, para que la Escritura dice acá, se cumpliese.
La escritura tenía que cumplirse. Recuerde que cuando Él resucita, también dice Él, allí en Lucas capítulo 24, del verso 36, 37, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dice que les abrió el entendimiento y les dijo, así está escrito, y fue necesario que se cumpliese, dice, que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. O sea, eso estaba escrito también de Él. Y se tenía que cumplir. Y se cumplió. Tengamos en cuenta eso. Bueno, mis hermanos, entonces voy a dejar hasta acá y ahora voy a traer la segunda parte. ¿Listo? Entonces, no vaya a desconectarse, digamos, no vaya a dejar de ver la otra parte porque es la conclusión y es muy importante porque ahí viene la parte más importante, ¿sí? Está muy bueno esto, ¿eh? Así que bueno, vamos a la segunda parte. Así que bueno, entonces, gracia y paz para todos.